Mi hija me dijo, siempre has sido un viejo patético, por eso prefiero a mi padrastro, así que cancelé su boda, y cuando me llamó llorando le dije, dile a tu padrastro que lo pague. Me llamo Sebastián, tengo 48 años, y si me hubieras preguntado hace 10 años cómo imaginaba mi vida hoy, te habría dicho que estaría en una casa llena de risas, con mi esposa Patricia a mi lado y mi hija Estefanía contándome sus sueños mientras compartíamos un café. Siempre soñé con eso, una familia unida, un hogar donde todos nos cuidáramos. Pero la vida, como dicen, tiene una manera cruel de romperte los planes. Desde que me casé con Patricia, hace más de 20 años, me dediqué a darle lo mejor. No éramos ricos, pero trabajé duro para que nunca les faltara nada. Soy contador, un trabajo que no suena emocionante, pero que me permitió llevar una vida estable. Cada peso que ganaba lo invertía en mi familia, la casa en un barrio tranquilo, las vacaciones en la playa, la ropa bonita que Patricia siempre quiso, los juguetes y luego los libros de Estefanía. Mi hija, mi Estefanía, era mi mundo. Desde que nació, con esos ojitos grandes y esa risa que parecía iluminar todo, supe que haría cualquier cosa por ella. Patricia siempre fue una mujer exigente. Quería que todo fuera perfecto, la casa impecable, las cenas elaboradas, la ropa de marca. Yo no me quejaba, porque verla feliz me hacía feliz. Trabajaba horas extras, aceptaba proyectos que me agotaban, todo para que ella y Estefanía tuvieran lo que querían. A veces, llegaba a casa tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero cuando Estefanía corría a abrazarme, todo valía la pena. Los años pasaron, y aunque no todo era perfecto, pensé que éramos felices. Patricia a veces se quejaba de que no le prestaba suficiente atención, pero yo creía que era normal en un matrimonio largo. Estefanía creció, se convirtió en una adolescente, y aunque empezó a pasar más tiempo con sus amigas o en su celular, siempre encontraba un momento para contarme algo, un examen que había aprobado, una película que quería ver. Yo vivía para esos momentos. Todo cambió un día, era un martes cualquiera, estaba en casa revisando unos papeles del trabajo cuando Patricia entró al comedor con una cara que no le había visto nunca. Estaba seria, casi fría. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y me dijo sin rodeos, Sebastián, quiero el divorcio. No sé cómo describir el dolor que sentí en ese momento. Fue como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Le pregunté por qué había pasado, qué había hecho mal. Intenté buscar en mi memoria alguna pelea, algún error grave, pero no encontraba nada. Entonces ella soltó las palabras que se me grabaron como un cuchillo, conocí a alguien más. Es diferente, me hace sentir viva. No quiero seguir contigo. ¿Conocí a alguien más? ¿Viva? No entendía. Había dado todo por ella, por nuestra familia. ¿Cómo podía decirme eso? Intenté razonar, le pedí que lo pensáramos, que fuéramos a terapia, pero ella ya había tomado su decisión. No hay nada que hablar, Sebastián. Se acabó, me dijo, y se levantó de la mesa como si estuviera despidiendo a un empleado. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando el techo, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado en una sola conversación. Pero lo que más me dolía no era perder a Patricia, aunque me rompía el corazón. Era pensar en Estefanía. Ella tenía 22 años entonces, estaba a punto de entrar a la universidad, y yo no quería que mi hija sufriera por esto. Decidí que, pasara lo que pasara, lucharía por seguir siendo su padre, por estar cerca de ella. El divorcio fue rápido, porque Patricia no quería alargar las cosas. Ella se quedó con la casa, porque dijo que era mejor para Estefanía, y yo no quise pelear. Me mudé a un departamento pequeño a unas pocas calles, un lugar modesto pero limpio. Al principio, Estefanía venía a visitarme a menudo. Pasábamos tardes viendo películas, comiendo pizza, hablando de sus planes para la universidad. Yo seguía pagando todo lo que ella necesitaba, su ropa, sus salidas, todo. Quería que supiera que, aunque su madre y yo ya no estábamos juntos, ella seguía siendo mi prioridad. Pero no todo fue tan sencillo. Unos meses después del divorcio, me enteré de algo que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Patricia se había casado otra vez. Y no con cualquier persona, sino con Diego, el instructor de su gimnasio. Lo conocía porque a veces pasaba a recoger a Patricia después de sus clases de spinning. Era un tipo joven, musculoso,
con una sonrisa arrogante que nunca me gustó. Siempre me miraba como si yo fuera un estorbo, pero yo nunca le di importancia. Ahora, saber que él estaba viviendo en mi casa, con mi hija, me destrozó. Intenté no dejarme consumir por el dolor. Me dije que lo importante era Estefanía, que ella no tenía la culpa de las decisiones de su madre. Seguí llevándola al cine, al parque de diversiones, a donde ella quisiera. Le pagué la universidad, una carrera en diseño gráfico que ella estaba emocionada por estudiar. Cada vez que me pedía algo, yo lo hacía sin dudar. Quería que ella sintiera que su padre siempre estaría ahí, sin importar qué. Pero con el tiempo, noté un cambio. Estefanía empezó a ser más distante. Cuando la invitaba a salir, a veces ponía excusas, que tenía un examen, que estaba cansada, que ya había hecho planes con sus amigas. Cuando venía a mi departamento, pasaba más tiempo en su celular que hablando conmigo. Sus respuestas eran cortas, casi frías. Sí, papá, no sé, papá, como quieras. Intenté convencerme de que era normal, que los jóvenes son así, que estaba ocupada con la universidad. Pero en el fondo, sentía que algo no estaba bien. Aún así, seguí adelante. Seguí pagando sus cosas, asegurándome de que no le faltara nada. Cada vez que me pedía dinero, se lo daba. Cada vez que necesitaba algo, yo lo resolvía. Porque era mi hija, y yo haría cualquier cosa por ella. Pensé que, con el tiempo, ella volvería a ser la niña cariñosa que corría a abrazarme. Estaba equivocado. Un día, Estefanía me llamó. Su voz sonaba diferente, más animada de lo normal. Papá, tengo una noticia, me dijo. Me voy a casar. Mi corazón dio un salto. Mi pequeña, mi Estefanía, iba a casarse. Me contó que su novio, un chico llamado Andrés, le había propuesto matrimonio, y que estaban planeando una boda grande, como siempre había soñado. Estaba tan feliz por ella que apenas podía contener las lágrimas. Le dije que contara conmigo para todo, que haría lo que fuera necesario para que tuviera la boda de sus sueños. Pero entonces llegó el golpe. Papá, no tenemos dinero para pagar la boda que quiero, me dijo. Es que, es un poco cara, y Andrés y yo no podemos costearla. Tú podrías ayudarnos. No lo dudé ni un segundo. Claro, hija, le dije. Yo me encargo. No importaba cuánto costara, quería que mi hija tuviera el día más feliz de su vida. Quería que recordara que su padre siempre estaría ahí para ella. Así empezó todo. Me puse a trabajar en los planes de la boda como si fuera mi propio proyecto. Reservé un salón en un hotel de 5 estrellas, uno de los más elegantes de la ciudad. Contraté un servicio de catering con un menú gourmet, una banda en vivo que tocara las canciones que a Estefanía le gustaban, un fotógrafo profesional, un decorador que transformaría el lugar en algo sacado de un cuento de hadas. Cada detalle lo revisé personalmente, asegurándome de que todo fuera perfecto. Gasté una fortuna, más de lo que había ahorrado en años, pero no me importaba. Lo único que quería era ver a mi hija feliz. Estefanía parecía agradecida al principio. Me mandaba mensajes con ideas, fotos de vestidos, detalles que quería incluir. Pero seguía siendo distante, como si todo esto fuera algo que yo debía hacer, no algo por lo que ella estuviera realmente agradecida. Intenté no pensar mucho en eso. Me dije que estaba nerviosa por la boda, que era normal. Seguí adelante, poniendo todo mi corazón en cada decisión. La boda estaba programada para un sábado por la noche, y todo estaba listo. El hotel, el catering, las flores, la música, todo estaba confirmado. Me sentía agotado, pero también orgulloso. Había hecho esto por mi hija, y eso era suficiente. 3 días antes de la boda, Estefanía me llamó. Papá, ¿puedes venir a casa? Quiero hacer un almuerzo para ti, para agradecerte por todo lo de la boda. Me sorprendí, pero me emocioné. Era la primera vez en mucho tiempo que ella tomaba la iniciativa para pasar un momento juntos. Acepté de inmediato, sintiendo que quizás, después de todo, mi hija aún me quería. Llegué a la casa donde alguna vez vivimos los 3. Ahora era el hogar de Patricia, Diego y Estefanía. Cuando entré, noté que todo estaba diferente,
Los muebles que yo había comprado ya no estaban, las paredes tenían otro color, había fotos de Diego y Patricia en lugares donde antes estaban las nuestras. Me dolió, pero traté de ignorarlo. Esto era por Estefanía. Ella me recibió con una sonrisa forzada, como si estuviera cumpliendo con una obligación. Había preparado un almuerzo sencillo, pollo asado, arroz, una ensalada. Nos sentamos a comer, y al principio todo iba bien. Hablamos un poco de la boda, de cómo estaba nerviosa pero emocionada. Intenté preguntarle sobre Andrés, sobre sus planes después de la boda, pero sus respuestas eran cortas, casi automáticas. Sentí que algo no estaba bien, pero no quise presionarla. Entonces, todo se derrumbó. La puerta se abrió y entraron Patricia y Diego. No esperaba verlos, y por la cara de Estefanía, ella tampoco. Patricia me miró con desprecio, como si yo fuera un intruso. Diego, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba, dijo en voz alta, ¿y este tipo qué hace aquí? Huele a viejo. Se rió, y para mi sorpresa, Patricia y Estefanía también. Me quedé helado, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. Estefanía, tratando de justificar mi presencia, dijo entre risas, lo invité porque pagó la boda. Diego no se detuvo. Qué patético, dijo, acercándose a mí. Ya es hora de que te vayas, viejo. Esta no es tu casa. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí se quebró. Me levanté y lo empujé, no con fuerza, solo para apartarlo. No quería pelear, solo quería que me respetara. Lo que pasó después fue como una pesadilla. Patricia me dio una cachetada, gritándome, ¿cómo te atreves? Estefanía se puso de pie, furiosa, y empezó a gritarme, ¿qué te pasa? No le hagas eso a mi padrastro. Intenté explicarle, con la voz temblorosa, Estefanía, me está faltando el respeto. Yo solo. Pero ella no me dejó terminar. Siempre has sido un viejo patético y fracasado, me gritó. Por eso prefiero a mi padrastro. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi propia hija, la niña por la que había dado todo, me estaba llamando patético, fracasado. Me estaba comparando con ese hombre que se burlaba de mí, que vivía en mi casa, que se había metido en mi familia. Patricia y Estefanía seguían gritándome que me fuera, mientras Diego se reía en el fondo. No dije nada más. Agarré mi chaqueta y salí de la casa en silencio, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, en mi departamento, no pude dormir. Las palabras de Estefanía resonaban en mi cabeza una y otra vez. Viejo patético. Prefiero a mi padrastro. Recordé todo lo que había hecho por ella, los sacrificios, las horas de trabajo, el dinero que gasté en su boda. Y ella me había tratado como si no valiera nada. Me senté en el sofá, con la mirada perdida, y tomé una decisión. No podía seguir siendo el títere de nadie. No podía seguir dejando que me pisotearan. Con las manos temblando, tomé el teléfono y llamé a los organizadores de la boda. Quiero cancelar todo, les dije. Llamé al catering, al hotel, a la banda, al fotógrafo. Uno por uno, cancelé cada detalle de la boda que había planeado con tanto amor. No fue fácil. Cada llamada era como arrancarme un pedazo del corazón. Pero no podía seguir. No después de lo que me habían hecho. Lloré esa noche, solo en mi departamento. Lloré por la familia que había perdido, por la hija que ya no reconocía, por el hombre que había sido y que ya no sabía si quería ser. Pero también sentí algo nuevo, una chispa de fuerza, de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control. El día en que estaba programada la boda, amanecí con una mezcla extraña de calma y nervios. Sabía lo que se venía. Estefanía aún no tenía idea de que todo se había ido al traste, el salón del hotel, el catering, la banda, las flores, todo cancelado con unas pocas llamadas. Me imaginé su cara al descubrirlo, y aunque una parte de mí quería evitarle ese dolor, otra parte, la que todavía sentía el ardor de sus palabras, sabía que no podía seguir siendo el hombre que dejaba que lo pisotearan. Me levanté temprano, me preparé un café y me senté en el pequeño balcón de mi departamento. Era un día soleado, de esos que parecen hechos para celebraciones. Pensé en cómo, en otro mundo, estaría ahora mismo poniéndome un traje, emocionado por llevar a mi hija al altar.
Pero ese mundo ya no existía. A eso de las 10 de la mañana, mi celular empezó a vibrar sin parar. Una llamada tras otra, todas de Estefanía. No contesté. Vi como el número de llamadas perdidas subía, 5, 10, 15. Luego empezaron los mensajes. Al principio eran cortos, casi confundidos. Papá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo, es urgente. Pero pronto se volvieron más desesperados. Papá, contesta. ¿Qué pasó con la boda? Esto no puede estar pasando. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón apretado. Una parte de mí quería contestar, explicarle todo, tal vez hasta disculparme. Pero entonces recordé su voz, la forma en que me había humillado frente a Diego y Patricia, como había elegido a ese hombre por encima de mí, su padre. No, no iba a ceder. No esta vez. A mediodía, después de la 30ª llamada perdida, decidí contestar. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque necesitaba que ella supiera por qué había hecho lo que hice. Descolgué el teléfono y escuché su voz al otro lado, casi irreconocible por el llanto y la furia. Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?, gritó Estefanía. Eres lo peor que me ha pasado. Todos los invitados están aquí, afuera del hotel, y me dicen que cancelaste todo. ¿Cómo te atreves? Arregla esto ahora mismo o te juro que te vas a arrepentir. Tomé aire, intentando mantener la calma. Su voz era como un eco de la niña que alguna vez conocí, pero ahora estaba llena de rabia y desprecio. Estefanía, dije, con la voz más firme de lo que esperaba, tú me dijiste que era un viejo patético. Me dijiste que preferías a tu padrastro. Me humillaste, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Crees que voy a seguir pagando por alguien que me trata como basura? Hubo un silencio al otro lado, pero solo duró un segundo. Luego ella explotó. Eso no tiene nada que ver. Era mi boda, papá. Mi día especial. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Arregla esto ahora mismo. Sentí la rabia subiendo por mi pecho, pero también una claridad que no había tenido antes. No, Estefanía, le dije. No voy a arreglar nada. ¿Recuerdas cuando me gritaste que preferías a Diego? Bueno, pues ahora dile a tu padrastro que pague tu boda. Porque yo ya no voy a pagar nada más por ti. Ella empezó a llorar más fuerte, entre gritos y sollozos. Eres un desgraciado. No puedo creer que me hagas esto. Todos están aquí, Andrés está furioso, mamá está histérica. Me estás arruinando la vida. Cada palabra era como una puñalada, pero no me dejé doblegar. Tú arruinaste esto, Estefanía, le dije. Yo di todo por ti. Todo. Pagué tu universidad, tus caprichos, tu ropa, esta boda. Y tú me trataste como si no valiera nada. Se acabó. No soy tu cajero automático. Si quieres una boda, que Diego y tu madre la paguen. Yo terminé. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban, y por un momento pensé que me iba a derrumbar. Pero no lo hice. En lugar de eso, sentí algo que no había sentido en años, alivio. Por primera vez, había dicho lo que sentía. Por primera vez, había puesto un límite. Y aunque dolía, también se sentía bien. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No quería saber más. Me imaginé la escena en el hotel, los invitados confundidos, Estefanía llorando, Patricia gritando, Diego probablemente tratando de hacerse el héroe sin tener idea de cómo solucionar nada. Una parte de mí sentía lástima por mi hija, pero otra parte, la que había soportado años de humillaciones y desprecios, sabía que esto era lo que ella se había buscado. El resto del día lo pasé en mi departamento, tratando de mantenerme ocupado. Limpié la cocina, ordené unos libros, vi una película que no presté atención. Pero mi mente seguía dando vueltas. Me preguntaba si había sido demasiado duro, si quizás debería haberle dado una oportunidad para disculparse. Pero entonces recordaba sus palabras, la risa de Diego, la cachetada de Patricia, y la culpa se desvanecía. Había hecho lo correcto. Al día siguiente, los rumores empezaron a llegar. Un amigo en común, que había sido invitado a la boda, me llamó para contarme lo que pasó. Según él, fue un desastre total.
Los invitados llegaron al hotel, vestidos con sus mejores trajes, esperando una gran celebración. Pero cuando intentaron entrar al salón, los empleados del hotel les dijeron que todo había sido cancelado. No había comida, no había música, no había nada. Estefanía estaba fuera de sí, llorando y gritando, mientras Andrés, su novio, intentaba calmarla sin éxito. Patricia y Diego llegaron poco después, y al parecer, Diego intentó hacerse el valiente diciendo que él podía arreglarlo, pero cuando se dio cuenta de cuánto costaba el salón y el catering, se quedó callado. No tenían el dinero, ni de cerca. Lo peor, según mi amigo, fue que Andrés se cansó de la situación. Discutió con Estefanía frente a todos, le dijo que no podía lidiar con este tipo de dramas, y terminó la relación ahí mismo, en el estacionamiento del hotel. Estefanía se quedó destrozada, y Patricia tuvo que llevársela casi a rastras. Diego, por su parte, desapareció en algún momento, probablemente para no tener que enfrentar la vergüenza. Cuando colgué el teléfono, no sabía cómo sentirme. Por un lado, me dolía imaginar a mi hija así, humillada frente a todos, perdiendo a su novio. Pero por otro lado, sentía una satisfacción amarga. Ella había elegido tratarme como si no valiera nada. Había elegido a Diego, a su madre, por encima de mí. Y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Ese día, me sentí más ligero que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que era dueño de mi vida. Había perdido a mi familia, sí, pero también había ganado algo mucho más valioso, mi dignidad. Y nadie, nunca, me la volvería a quitar. Suscríbete para más historias diarias.